esta charla vamos a hablar de la patología malformativa detectable en el primer trimestre. La ecografía en el primer trimestre hoy nos ofrece unas posibilidades inimaginables hace unos años, pero la irrupción en los últimos años del DNA fetal en sangre materna ha hecho que en algunos foros se ponga en entredicho la utilidad de esta ecografía. Y nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con esta aseveración, ya que la ecografía del primer trimestre nos ofrece muchas posibilidades, tiene unos objetivos muy claros. Os voy a hablar en concreto del screening precoz de malformaciones. El screening precoz de malformaciones tiene unas ventajas claras, aparte del diagnóstico precoz, el poder ofrecer a los padres la posibilidad de una toma de decisiones lo más pronto posible y, en cualquier caso, poder actuar si es que el embarazo sigue adelante y contribuir a una disminución de la mortalidad perinatal. Hay una clasificación del tipo de anomalías, las anomalías de inicio precoz, que es una detección precoz a edad gestacional siempre constante, como podía ser, por ejemplo, una anencefalia, y anomalías que se llaman transitorias, cuya detección es precoz, pero puede haber una posible resolución, como un onfalocele o una megavejiga. Anomalías de inicio variable, que puede tener una detección por tanto variable y pueden tener un carácter progresivo, como una hernia diafragmática. Y anomalías tardías en las cuales la ecografía precoz siempre será negativa. Por ejemplo, en esta diapositiva se puede ver cómo el cuerpo calloso del vermis se empieza a ver hacia las 15-16 semanas, pero se ve completamente a las 18-20 semanas. Por tanto, estas estructuras nunca se podrían ver precozmente. Hemos hecho una revisión en el EUROCAT, el Servicio Europeo de Vigilancia de Anomalías Congénitas, y realmente es un poco desalentador, ya que la detección de anomalías fetales por debajo de las 14 semanas no llega a un 10%. Sin embargo, en la literatura, en distintas publicaciones en los últimos años, hablan de una tasa de detección de defectos mayores en primer trimestre variable, pero entre el 29 y el 49%. Esta diferencia también puede estar influida por la destreza y la experiencia del operador y del servicio, la sistemática protocolizada, el tiempo de exploración de la ecografía, que se aconseja por lo menos que sea 20 minutos, que haya un equipo de alta resolución y el interés y la motivación por parte del explorador. Pero en lo que todas las publicaciones coinciden es que hay una serie de anomalías que son detectadas siempre o casi siempre sistemáticamente, otras anomalías que se detectan alrededor de un 50% y otras anomalías que son de difícil detección en el primer trimestre, y que el reto en la actualidad es intentar buscar marcadores que nos puedan ayudar a descubrir estas anomalías. Así veis, por ejemplo, que hay anomalías como las lesiones ecogénicas de los pulmones, la génesis del cuerpo calloso, la atresia duodenal, la hipoplasia cerebelosa o muchas anomalías renales que son muy difíciles o imposibles de ver a esta edad gestacional. El ISUOG ha sacado una guía para la exploración del primer trimestre en el 2013, y es bueno que cada servicio tenga su protocolo, seguir una serie de cortes estandarizados. Nosotros proponemos estos cortes, estas visiones, para intentar diagnosticar el máximo de anomalías. Sería el corte de la cabeza, ahora lo veremos más adelante, viendo la integridad del cráneo y de los plexos coroideos, un corte a nivel del tórax, viendo también intentando ver las 4 cámaras en el corazón, un corte a nivel abdominal con la entrada del cordón umbilical y el estómago, un corte a nivel axial bajo con la vejiga y las 2 arterias umbilicales, lo que nos indica que hay 3 vasos en el cordón, un corte de la cara a nivel coronal, viendo las órbitas y los cristalinos dentro, cortes coronales del abdomen para ver los riñones y la columna vertebral, cortes sagitales en el abdomen para ver el diafragma, los pulmones y el abdomen con la cámara gástrica, y siempre las extremidades, las 4 extremidades, las manos, que siempre a esta gestacional tienen que estar abiertas, y las piernas y los pies situados con una
una buena posición respecto a las piernas. Empezamos por el sistema nervioso central. Como hemos dicho anteriormente, tenemos que ver la integridad de la calota, del cráneo, que se ve a partir de las 11 semanas, la línea interhemisférica correcta, sin disrupciones, los plexos coroideos ocupando la totalidad de los ventrículos y la aparición típicamente tardía, como hemos dicho antes, del cuerpo calloso, del vermis cerebeloso, del cavum y de las circunvoluciones. Se ha descrito este signo, el signo de la mariposa, butterfly sign, como signo de la normalidad. Cuando esto no lo vemos, detectamos una serie de anomalías que en este caso todos coinciden en que la tasa de detección es de un 100% y tiene que ser de un 100%, como son la holoprosencefalia, la craneanencefalia, la encefalocele y la iniencefalia. La holoprosencefalia al ovar, que es la que siempre veremos, hay una fusión en los tálamos y un ventrículo único. Como sabéis, es una anomalía en la línea media, con anomalías faciales, y es frecuente la asociación a cromosomopatía, sobre todo a trisomía 13 y síndromes genéticos. Pero hay varios tipos de holoprosencefalia. La lobar siempre la tendremos que diagnosticar, pero la semilobar y la lobar puede ser más dificultoso, de tal modo que aquí, por ejemplo, en este corte, en una ecografía de primer trimestre, pues podría ser difícil. Se trata de una holoprosencefalia, a veces hacer diagnosticar el tipo o incluso diagnosticar una holoprosencefalia lobar es muy difícil a esta edad gestacional. La craneanexencefalia anencefalia es una secuencia que corresponde al mismo proceso. En un primer momento hay una ausencia de cráneo con las meninges íntegras. Después esta exposición del cerebro al líquido amniótico produce una destrucción de las meninges y después una destrucción del cerebro. Aquí tenéis la imagen de una acránea. El cerebro está formado, pero falta el cráneo. Esto es una exencefalia con todo el cerebro expuesto, y aquí vemos un feto anencéfalo en el cual el cerebro ya se ha destruido. Esta anomalía tenemos que diagnosticarla siempre en el primer trimestre. La iniencefalia es otra anomalía que deberemos siempre diagnosticar, una anomalía muy grave, con una hiperextensión de la columna, que se asocia también a graves alteraciones de la pared abdominal y de las extremidades. El encefalocele es otra anomalía detectable en la mayoría de los casos en el primer trimestre, a no ser que sean defectos muy pequeños. Aquí veis un gran encefalocele, una salida importante del cerebro al exterior por un agujero en la calota. Siempre que veamos un encefalocele a esta edad gestacional, debemos explorar los riñones, porque se asocia frecuentemente al síndrome de Meckel-Gruber, que es que tiene una herencia autosómica recesiva, y se asocia a una displasia renal poliquística. Pero hay anomalías que son potencialmente detectables en el sistema nervioso central, pero no siempre las detectamos y son graves. Entonces existen se trata de buscar marcadores, y en los últimos años están apareciendo, para que nos ayuden a diagnosticarlas. Así, por ejemplo, los defectos del tubo neural, que tienen una tasa de detección baja, de menos del 20%, pueden ser, lo ideal es poderlos ver directamente, como en este caso, por ejemplo, una espina bífida, pero o en este caso que vemos un meningocele, un mielomeningocele a nivel sacro. Pero muchas veces, como sabéis, son difícilmente diagnosticables hasta edades más tardías. Y el profesor Chaui, en el 2009, aprovechando el corte de sagital del primer trimestre para buscar marcadores de aneuploidía, ideó o describió lo que se denominó la translucencia intranucal, que no es otra cosa que el cuarto ventrículo. Y este grupo obtenía unos buenos resultados para el diagnóstico. Diagnosticaron 4
anomalías de defectos del tubo neural. Sin embargo, otros grupos no han tenido tanta suerte con este marcador y se están intentando buscar otras medidas adicionales para incrementar la tasa de detección. Así, el ratio entre el brainstem, que es el tronco cerebral, y la distancia que queda entre el tronco cerebral y el hueso occipital sería un buen marcador, de tal modo que en estos casos que hay un defecto de tubo neural, el tronco cerebral estaría aumentado, la distancia del tronco cerebral, y sin embargo la distancia entre la pared inferior del tronco cerebral y el hueso occipital estaría disminuida. También ha habido grupos que han estudiado la cisterna magna, encontrando que sería aquí, hasta el hueso occipital, encontrando que cuando está disminuida también se asocia a anomalías de defecto de tubo neural, y últimamente se ha propuesto una imagen o un corte simple, que es el visualizar las 4 líneas refringentes y 3 espacios. Cuando estas 4 líneas no aparecen y estos 3 espacios, que solo aparecen 2, se asocia o tienen una alta asociación con anomalías de defecto del tubo neural. La ventriculomegalia también es una anomalía que no es fácilmente detectable o no siempre se detecta en el primer trimestre. Es una anormal relación entre los plexos coroideos y el fluido que los cubre, porque a esta edad gestacional la medición que hacemos normalmente en el segundo trimestre no se puede hacer, porque prácticamente ocupan la totalidad de los ventrículos. Sí que se ha aducido como posible marcador la distancia longitudinal entre el final del plexo coroideo y el hueso frontal. En la cara podremos detectar fácilmente también anomalías. Vemos retrognatias, microretrognatias. También la hendidura palatina es una anomalía que tiene una tasa de detección muy baja, y en el primer trimestre menos del 5%. Sin embargo, recientemente también el profesor Chaui ha propuesto un marcador que sería un defecto en el maxilar, en el corte sagital, que utilizamos para ver los marcadores, y con esto hicieron un estudio retrospectivo. Diagnosticaron un 96% de fisuras asociadas a otras anomalías, un 65% de fisuras aisladas, pero en un 7% de los fetos normales presentaban pequeña disrupción, agujero en el maxilar, porque algunos fetos todavía el maxilar puede estar retrasado en un desarrollo normal. Siempre, a pesar de estudiar hueco, esta disrupción en el maxilar, el profesor Chaui propone también hacer un corte coronal, como el que describió Waldo Sepúlveda, que lo describió como el triángulo retronasal, como un posible marcador de hendidura palatina. En el cuello también veremos en el primer trimestre patologías como las translucencias nucales septadas en los higromas, los sacos yugulares o el hidrops. La hernia diafragmática en el tórax, ya entramos un poquito más abajo, es una patología que